Ahora sí. Bueno, buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Rebeca Madrigal, asesora de la Alianza Empresarial para el Desarrollo. Para la Alianza Empresarial para el Desarrollo es un gusto tenerles acá. Muchísimas gracias por su participación, por su interés en este tema y esperamos que en este mes del ambiente sea de gran beneficio para ustedes y sus organizaciones. Okay. Les voy a presentar a nuestra panelista. Es la máster, la ingeniera Melissa Díaz Segura. Ella es especialista en ciclo de vida del Centro de Análisis de Ciclo de Vida y Diseño Sustentable con sede en México y es representante del CADIS, por sus siglas, para Costa Rica. Ella tiene formación en Ingeniería Ambiental del Instituto Tecnológico de Costa Rica y es máster en Ciencias y Estrategias Medioambientales de la Universidad de Surrey en Inglaterra. Además, fue pasante en la iniciativa de ciclo de vida del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y también formó parte de AED. Entonces, dale la palabra a Melissa. Bienvenida, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y esperamos que sea de gran provecho para todos y todas. Al final, nada más como acotación, vamos a tener un periodo de consultas. Pueden hacer sus consultas a través del chat, de forma que al final podamos revisar con Melissa todas sus consultas. Melissa, adelante. Bueno, buenos días. Buenos días a todos. Gracias, Rebeca, por la invitación. Primero de todo quisiera disculparme porque justo en este momento está pasando el camión de la basura. Bueno, creo que es un tema, ¿verdad?, que es demasiado común ahora que estamos trabajando desde la casa. Entonces, me disculpan si escuchan mucho ruido y también si ven personas pasar, no se asusten porque estamos compartiendo oficina. Es un placer para mí estar acá. Realmente AED es una empresa de la cual quiero mucho y con la que trabajé muchísimo. Y un placer para mí también compartirles acerca de este tema que es mi pasión realmente y con el cual tengo la dicha de trabajar con el Centro de Análisis de Ciclo de Vida y Diseño Sustentable. Entonces, bueno, la idea de este webinar es hablarles un poquito sobre el concepto. Me imagino que el interés de ustedes, muchos ya lo han escuchado en algún momento. Entonces, y vamos a ver algunas aplicaciones. Quiero traerles acá algunas aplicaciones de lo que es el aseguro. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasó? Ok, entonces, bueno, vamos a hablar un poquito del contexto. ¿Por qué es importante hablar del análisis de ciclo de vida? ¿Cuáles son sus antecedentes? También vamos a hacer una introducción a los conceptos. Básicamente estos están en la normativa ISO, las normativas en los estándares ISO que ustedes se los voy a mencionar y ustedes pueden acceder a ellos. Para el caso de Costa Rica también está ya normalizado, tropicalizado, diríamos acá, la normativa. No es solo a nivel internacional, sino que ya está validada por INTECO. Para la realización de análisis de ciclo de vida. Y vamos a ver algunas aplicaciones rápidamente. Me gustaría extenderme por el tiempo, pero vamos a tener que ser un poquito resumidos en esto. Pues hay miles de aplicaciones en realidad para este tema y sí, es un tema que está en continuo desarrollo. Las aplicaciones van creciendo, se van dando nuevas formas de colaboración. Entonces, pues es básicamente un tema de nunca acabar. Entonces, bueno, ¿cuál es el contexto que tenemos? Básicamente, vivimos en un mundo donde nuestros recursos son limitados, donde ya íbamos por 7 billones de habitantes, ¿verdad? Donde ya las Naciones Unidas, por ejemplo, ha estado siendo muy enfático en que tenemos que buscar la forma de tener esta real sustentabilidad, donde busquemos aprovechar los recursos al máximo, donde desacoplemos
el crecimiento económico del uso de recursos, porque los recursos son muy limitados, donde el calentamiento global, bueno, es una realidad y muchos ya lo vivimos día a día y creo que sobran los ejemplos de lo que está pasando. Y bueno, el uso de energía y de combustibles que ha complicado esto, el tema del calentamiento global y también en el uso de los recursos. Entonces, básicamente en este tema es importante notar que el consumo tiene una estrecha relación con esto. El consumo que hacemos diariamente hay que fijarse a lo largo de la cadena porque involucra un uso de recursos, involucra una generación de la contaminación. Y el análisis de ciclo de vida lo que busca es esto, entender qué es lo que está pasando y entender a dónde estamos generando estos impactos. Entonces, básicamente, como ustedes saben, vivimos en un mundo globalizado. Lo que se produce en alguna parte necesita un transporte, necesita que se envíe de un lugar a otro. Y es ahí donde tenemos que hacernos las preguntas del impacto que realmente estamos generando. Tenemos que entender también la información que nos llega como consumidores, las etiquetas, digamos. Es muy importante que empecemos a hacernos las preguntas correctas, no dejarnos llevar tal vez por la propaganda, porque no todo lo que es verde en realidad es verde. Tal vez es verde en algún punto, pero no, si ves la imagen completa o si tienes el entendimiento completo de lo que está pasando, te puedes dar cuenta de que hay algo, de que hay muchos aspectos a considerar. Entonces, básicamente de eso se trata, desenmascarar todo esto, brindar un poco más de transparencia, buscar disminuir el greenwashing, ¿verdad? Que ya hemos escuchado ese término, que es no un engaño, pero sí tal vez una mala interpretación de los productos verdes y tener un panorama más completo y robusto. Entonces, bueno, ¿a qué me refiero con esto? Básicamente, todo lo que hacemos genera una huella. Ya ahorita ya empezó. Si gustan, les agradezco también a los que vienen ingresando que se silencien. Muchísimas gracias para darle continuidad al webinar. Bueno, entonces, como les decía, todo lo que generamos o todo lo que consumimos tiene una huella y entender que esta huella se compone de las emisiones que generamos, el impacto en la tierra, por ejemplo, el impacto en el ecosistema, en el agua. Hay hasta 18 categorías de impacto y se están uniendo más diariamente. Hay mucha investigación para tratar de modelar y entender qué es lo que está pasando con respecto a los procesos, básicamente, que tenemos y los productos que consumimos. Entonces, esta debería ser la huella completa. Según la ISO 14040, la huella ambiental como tal se compone de una sumatoria de todos los impactos ambientales potenciales que ocurren durante el ciclo de vida de un proceso, un producto o un servicio. Como lo ven acá gráficamente, esta huella es bastante compleja. Hemos escuchado tal vez huella de carbono, hemos escuchado huella de agua, sí, esos son algunos, pero como les decía, hay impactos en el suelo, impactos en la biota, impactos por el agotamiento de los recursos, bueno, hay muchos impactos. Y entonces el análisis se vuelve un poquito más complejo. Para esto, bueno, los análisis de ciclo de vida se apoyan muchísimo en la academia y lo que la academia pueda investigar para simular de una mejor forma lo que está pasando y entender. Bueno, ya en un contexto también internacional, esto está muy ligado a lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, pero principalmente el de producción y consumo responsable, el número 12.
pues es básicamente el fin, digamos, obtener una producción y un consumo cada vez más sostenible, más responsable y también cuantificar el impacto. Sin embargo, ese número 12 se relaciona muchísimo con muchos otros. Acá este es solo un ejemplo de un estudio que había hecho la Unión Europea, donde, por ejemplo, lo relaciona mucho con ciudades sostenibles, pero con impactos, como les decía, en el agua, en el clima, a nivel submarino, en la tierra, incluso en la calidad de vida de las personas. Y a eso es lo que queremos llegar, un entendimiento del impacto que está generando en la calidad de vida de las personas. Bueno, el tema de la perspectiva, tener una perspectiva del ciclo de vida de nuestros procesos, se apoya de muchas herramientas que muchos de ustedes tal vez ya conozcan, como compras verdes, como gestión de residuos, como gestión ambiental en general, ahora más recientemente declaraciones ambientales de producto, que es que ya la empresa hace un esfuerzo de hacer su análisis de ciclo de vida para poder declararse o declarar todos los impactos que tiene su producto. Y esto con fines de mercado. Y a eso también van las ecoetiquetas, van todo lo que es el ecodiseño, huella de carbono, huella de agua, y etcétera, ¿verdad? Entonces, todas estas herramientas van con el mismo fin, en realidad. Entonces, quería mostrarles este otro gráfico que me gusta mucho porque generalmente escuchamos todos los términos y no sabemos, no tenemos como una idea de qué tan complejos son. En realidad, un pensamiento de ciclo de vida que es como analizar todas esas etapas del ciclo de vida de los productos, no necesariamente es cuantitativo, puede ser cualitativo, puede ser pues un diagnóstico muy, muy básico, y entonces ese se facilita, digamos, el proceso de análisis. Pero ya, si vamos subiendo, vemos que ya la huella de carbono, la huella de agua, el análisis de la huella ambiental mediante un análisis de ciclo de vida. Luego, ecoeficiencia, por ejemplo, en la eficiencia energética. Y ya por último, la evaluación de la sostenibilidad a través del ciclo de vida, que involucra la parte social y la económica. Ya todos estos sí ocupan un análisis cuantitativo, ¿verdad? Y la recopilación de la información se va haciendo un poquito más compleja. Es por eso que, por ejemplo, un análisis de ciclo de vida en general, tipo scan, que le llaman, que es como decir un escaneo, una pincelada rápida de lo que está pasando, te puede tardar hasta un año, porque muchas veces la información no está lista. Ese es el mayor reto que hay. Se tienen algún tipo de información de consumos, pero la empresa o la organización no está acostumbrada a recopilar la información que ocupa un análisis de ciclo de vida. Y ya vamos a ahondar un poquito más en eso. Acá, bueno, les muestro los antecedentes a grandes rasgos de lo que es el análisis de ciclo de vida como tal. Los primeros iniciaron en 1970. De hecho, el que se menciona como el primero fue hecho por la Coca-Cola. Luego también hubieron algunos desastres ambientales en Estados Unidos y en Europa, y entonces la gente comenzó a tratar de analizar cuantitativamente qué fue lo que pasó. Y entonces ya en 1970, en los años 70, se tuvieron bastantes análisis de ciclo de vida hasta la fecha. Pero la definición del término la hizo la CETAC, que es la Sociedad de Toxicología Química y Ambiental, por ahí del año 1990, en un taller que tuvo precisamente en este tema. Y ya la homologación a nivel internacional la asumió la ISO a partir del año 1997, con una serie de
normativas, y ahorita las vigentes son las 14.040 y 14.044 como primera base, pero hay otras específicas para huella de carbono de productos y huella de agua. Ya para el 2002 se hizo necesario homologar el trabajo que estaba haciendo la academia y el trabajo que estaban haciendo institutos privados de investigación y gobierno. Entonces, Naciones Unidas creó una instancia que se llama Iniciativa de Ciclo de Vida, también la pueden buscar en internet, donde lo que buscan es precisamente esto, poner en contexto, relacionar a todas las partes interesadas para tener un consenso básicamente en la aplicación de estas herramientas de análisis de ciclo de vida. Ya para el año 2012, algo muy importante fue el programa Product Environmental Footprint de la Comisión Europea, que pues ha hecho que el mercado se haya movido más en este tema, porque ellos están incentivando que muchos de los productos que importan a Europa ya tengan cuantificado su impacto ambiental. En Costa Rica, bueno, en Costa Rica, ¿qué ha pasado? En el 2002 se dieron las primeras investigaciones en este tema por la Contraloría General de Recursos, más que todo por un tema de pesticidas, impacto en el suelo que les estaba preocupando. Luego tuvimos la primera conferencia de análisis de ciclo de vida en Latinoamérica, fue acá, en el 2005. Y bueno, el tema como que no arrancó lo suficientemente rápido, pero el TEC fue pionero en investigaciones de tesis con sus alumnos por ahí del 2014, que fue la primera. Y ha tenido, bueno, numerosos temas de investigación, porque la industria está súper interesada, por ejemplo, en metales, en construcción, en caña de azúcar, en paneles solares, bueno, también en metalurgia, etcétera, etcétera. Entonces, la investigación continúa, ellos sé que tienen muchísimos proyectos ahorita, incluso un tema con el consumidor, ya para darle esta información fundamentada al consumidor, entonces están trabajando con empresas, muy interesante el desarrollo que se ha dado en el país. Para el 2016 se iniciaron conversaciones para crear una red de análisis de ciclo de vida que todavía está en desarrollo. El año pasado, en el 2019, se tuvo la 8ª conferencia de ACV también en Costa Rica. Aquí no lo puse, pero también mencionarles que este año, en el 2020, también la Dirección de Cambio Climático junto con el Banco Mundial están promoviendo hacer análisis de ciclo de vida para sectores prioritarios para el país. Entonces, este es un proyecto muy grande que está en desarrollo y eso está sucediendo en el 2020. Ahora, con respecto al proyecto piloto de la Unión Europea que les comentaba, acá ustedes pueden ver una lista de productos que han sido los que se han estudiado, los que se les va a exigir un análisis cuantitativo con ciclo de vida a los que se importen y a los que se producen ahí mismo en el mercado europeo. Entonces pueden ver que, bueno, la lista es muy variada. Acá también hay que ver que hay otros todavía en desarrollo. El proyecto no ha finalizado, pero sí se tiene bastante información hasta ahorita y lo pueden consultar. Vamos a ver. Ay, perdón. Mira, esta imagen no se mostró, pero en la fase de implementación lo que venía aquí era como la idea de lo que ellos quieren presentarle al consumidor, que es básicamente por medio de etiquetas ambientales, por medio de gráficas fáciles de interpretar al consumidor. Esto porque están viendo que hay cada vez más un consumidor que está exigiendo este tipo de información más fundamentada. Bueno, ahora vamos a entrar a los conceptos básicos de lo que es una ACV, ¿verdad? Como les digo, esto está en las normas ISO, así que lo pueden consultar ahí, por ejemplo, en la 14.040.
Primero, ¿qué es un análisis de ciclo de vida? Básicamente es una metodología cuantitativa que permite medir los impactos ambientales potenciales, ya sea de productos, procesos y servicios, de una manera integral, ¿verdad? No enfocándose en una etapa, sino en todo el proceso. Como viene ahí, en materias primas, incluyendo materias primas, producción, manufactura, transporte, uso y fin de vida. Y con ello cuantifica diferentes impactos ambientales como el que conocemos de huella de carbono. Vamos a ver. Básicamente esta es otra forma de verlo. Todas las etapas del ciclo de vida se analizan, se piden datos a la empresa, ¿verdad? Entonces, básicamente ese es el tema. Es muy importante conocer la unidad funcional, que es entender cuál es la función del producto o del proceso o del servicio que estoy analizando, qué hace y cómo se utiliza. Y esto es fundamental para cualquier análisis de ciclo de vida, precisamente porque me estoy adelantando, pero para comentarles una de las aplicaciones es básicamente la comparación entre productos. A las empresas les interesa muchísimo compararse y ver qué tan buenos son con respecto a productos similares o productos que son competencia, ¿verdad? Entonces, si no tienes definida la función específica del producto, es muy difícil que puedas compararlo con respecto a otro, ¿verdad? Básicamente esa es como la idea. Entonces se definen cuáles son las entradas y cuáles son las salidas en cada etapa de producción. Cuánta energía, por ejemplo, estamos utilizando para la manufactura, qué recursos estamos utilizando en el empaque, cuánto combustible estamos utilizando en el transporte, todas esas entradas que necesitamos para generar el producto, pero cuáles son las salidas, cuáles son las emisiones, cuáles son los residuos, ¿verdad? Entre otros que estamos generando. Y la idea es que esto sea un ciclo y es una herramienta que permite evaluar también qué tan circular es mi producto, qué tanto se puede reincorporar a la cadena. Bueno, y como lo decía, al final medimos cuál es la huella y el impacto ambiental potencial se ve reflejado en una serie de gráficos que al final componen esa huella compleja, esa huella ¿verdad? Constituida de muchos elementos de impactos en el aire, en el agua y en el suelo. ¿Qué mejores ambientales podemos lograr? Bueno, el entendimiento de la huella ambiental completa nos hace ver primero dónde están nuestros impactos y nos hace tomar mejores decisiones para disminuirlos. Entonces, ese es el fin que todo proyecto de análisis de ciclo de vida quiere, entender, ¿verdad? Porque lo que no se entiende no se puede controlar. Bueno, y esto que ven acá es lo que van a encontrar en las normas ISO que les mencionaba. 4 etapas básicamente, que una es la definición de los objetivos y el alcance del proyecto. Hay proyectos que van de la cuna a la cuna, que sería, digamos, el mejor ejemplo de economía circular, digamos, evaluar todo el proceso hasta que se vuelva a reincorporar y se vuelva a generar un nuevo producto. De la cuna a la puerta, que es desde que se hizo el producto hasta que sale de la fábrica. Y bueno, hay diferentes análisis en medio, pero la idea es tener un panorama completo, como les decía. Luego, la segunda etapa, que es el análisis del inventario. Y en este análisis del inventario se hace esa cuantificación de entradas y salidas que les mencionaba. Y por último, se modela mediante una evaluación de impacto. Y ya con esas gráficas procedemos entonces a la interpretación.
todo esto es para entender realmente cuál es el impacto de todas estas pues variables. En la salud humana, por ejemplo, aquí vemos que todas estas, que es, por ejemplo, calentamiento global, agotamiento de la capa de ozono, toxicidad, radiación, afectan directamente al ser humano, ¿verdad? Y entonces se hace una relación ahí. Estos otros que les muestro, biodiversidad, acidificación, eutrofización, son impactos, muchos relacionados al agua, a la contaminación de mantos acuíferos, a la contaminación de lagos, por ejemplo, y entonces esto va a afectar directamente al ecosistema, y hay también una relación con el uso de los recursos, que es el agotamiento de combustibles fósiles y de recursos minerales y de uso del suelo. Entonces, todo esto se puede modelar y nos da un panorama más completo. Como beneficios del análisis de ciclo de vida, bueno, les comentaba, permite identificar oportunidades de mejora de forma integral, ¿verdad? No solo el impacto que me genera la producción, sino el impacto que me genera toda la huella ambiental del producto. Luego, cuando se toman decisiones respecto a cambio, por ejemplo, de tecnología o de insumos, a veces ese impacto que no teníamos me aparece por no contemplar un análisis completo. Entonces, la idea es que no haya transferencia de impactos de una etapa a otra o de un producto a otro. Bueno, también, bueno, eso ya dije que era un indicador para cuantificar los impactos de forma cuantitativa y ayuda, lo que les decía, a comparar el impacto ambiental de dos productos con una misma función. Este que les traigo es un ejemplo muy claro de esto. Esto es básicamente algo que inclusive estamos viendo, ahora se puso como de moda el cambio, digamos, de utensilios en las cafeterías. Entonces, por ejemplo, una cafetería encuentra este tipo de retos. ¿Qué tipo de vaso utiliza para llamarse ecológico? ¿Verdad? Si estereofón o si cartón. Acá les traigo bueno, el resultado de un análisis de ciclo de vida que se hizo en México, que lo hicimos nosotros, el Centro de Análisis de Ciclo de Vida y Diseño Sustentable. Básicamente, este es un ejemplo de la definición del objetivo, conocer el impacto ambiental de ese ciclo de vida, y luego la unidad funcional que era la función del producto que estábamos hablando, que era contener y mantener la temperatura de bebidas calientes en un lugar específico, en un año específico. Entonces, en base a eso ya se analizó todo lo que involucraba ¿verdad? El ciclo de vida de ambos materiales, estereofón y papel o cartón. Entonces, como pueden ver, en cada etapa hay entradas, producción, digamos, de las materias primas para crearlo, consumos de energía, el transporte. Hay una parte también donde hay que evaluar el uso que se le da al material. Por ejemplo, en un vaso que solo se utiliza una sola vez, ¿verdad? No se reutiliza. Y el fin de vida, muy importante, que a veces solo nos enfocamos en el fin de vida del producto, pero no. Es interesante analizar el panorama completo. Y bueno, en este caso se asumió relleno sanitario y un porcentaje que va al reciclaje. Lo mismo para el papel. En el caso anterior era estereofón, este es papel. Entonces, tienen diferentes impactos, diferentes materias primas, el proceso de producción también genera diferentes consumos de emisiones de energía. El uso es prácticamente el mismo, se utiliza una sola vez.
y el fin de vida, por ejemplo, para este caso no hay reciclaje, entonces se lleva el relleno sanitario. Y con eso ya se tiene un panorama más completo de lo que ocurre. Por ejemplo, acá está representado de una forma, pues, más visual, dónde están los mayores impactos. Yo podría a simple vista decir que el proceso de distribución, el de arriba, el tercero de la línea de arriba, genera mayor impacto muy grande en eutrofización, que es uno de los impactos ambientales que se consideraron para el estudio. Luego ahí también se ve ecotoxicidad, se resalta. Estos son impactos básicamente al agua. Y bueno, permiten entonces la toma de decisiones un poco más acertada, ¿verdad? Si lo notan, ya que es el caso del papel, sí tiene pues impactos diferentes, digamos. Se ve, por ejemplo, impactos grandes en toxicidad, en ecotoxicidad, agotamiento de la capa de ozono, más que todo por el tema de materias primas, con respecto a otras etapas del ciclo de vida. Y entonces, bueno, con eso ya lo podemos analizar a más detalle. Por cuestiones de tiempo no me voy a detener mucho acá, pero sí, entonces se comienzan a identificar esos puntos críticos donde por ejemplo, ¿cuál es el impacto? ¿Dónde está el impacto en la producción? Ok, en el estereofón es por el gas natural que se utiliza, y en el papel porque utiliza electricidad. ¿Dónde está el impacto ambiental en la distribución? El transporte de las dos. ¿Dónde está el impacto ambiental en el fin de vida? Pues parece que el relleno sanitario, por ejemplo, la generación de metano del papel descomponiéndose, con respecto a, por ejemplo, el poliestireno que se recicla. Entonces, ese es un tipo de aplicación que nos da como un panorama mucho más general de los dos procesos y comparándolos cuál es el impacto en cada uno de ellos. Otro ejemplo es Unilever. Unilever ha investigado bastante respecto a esto y pues por ejemplo ha hecho muchos estudios de ciclo de vida de sus productos. En muchos productos que comercializa ha determinado que el impacto ambiental no es tanto la producción, sino el uso. Por ejemplo, los shampoos en el lavado de las manos, del cabello o de la ropa, ahí es donde han determinado que está el mayor impacto ambiental, durante el uso de sus productos y no tanto durante la fabricación o la disposición final. Muy interesante ver estos estudios, ¿verdad? Nos da otro panorama. Luego, también es importante, y quería resaltar esta parte de acá, que el análisis de ciclo de vida no solo es como, ¿verdad?, la investigación, sino que ocupa el engranaje o la actitud, el trabajo conjunto del gobierno, de las instituciones privadas y públicas y sobre todo el consumidor. Básicamente, las políticas de gobierno incentivan la generación de información más robusta y científica por medio de análisis de ciclo de vida. Obviamente el interés de las empresas por tomar decisiones informadas y conocer el impacto ambiental de lo que producen. También el tema de un consumidor informado que cada vez va exigiendo mayor transparencia, es necesario para continuar, digamos, estos procesos. Y el ejemplo europeo, pues es bastante representativo respecto a lo mucho que el gobierno puede influenciar. En su comunicado, por ejemplo, recomiendan el análisis de ciclo de vida como el mejor marco de referencia para evaluar el impacto ambiental de los productos. A nivel de empresas, también comentarles que hay muchas aplicaciones. Se puede utilizar
también la gestión del ciclo de vida de toda la organización, ¿verdad? Esto en inglés se llama Life Cycle Management. Y ya involucra no solo el producto, sino también qué está pasando en la etapa de compras, qué está pasando en la etapa de administración, en mercadotecnia, y cómo puedo mejorar eso para ser mucho más sostenible. Hay toda una guía a nivel de, empresarial de gestión de ciclo de vida. Y en el tema del consumidor, bueno, como ya mencionaba, ahora como consumidores tenemos un poquito más de conciencia, creo que también es un tema generacional, de acceso también a la información, ¿verdad? Ya ahora hay aplicaciones con las que con un QR fácilmente te puedes dar cuenta de si el producto está o no involucrado en ciertas polémicas, ¿verdad? Y tomar decisiones a la hora de compra. Como con la información está tan fácil, tan accesible, entonces tenemos un poco más de criterio para cuestionarnos este tipo de cosas. Y básicamente, por ejemplo, este estudio lo refleja. Es un estudio donde se le preguntó a la gente qué tan preocupado está por los problemas ambientales y se ha visto una alza respecto a esto. Y el consumidor cada vez entonces está exigiendo mayor transparencia en la información. Bueno, y para qué, ¿cuáles son otras utilidades importantes? Pues estos estudios permiten determinar lo que nos dicen las etiquetas ambientales. Por ejemplo, cuando dicen que es 100% ecológico, ¿qué significa esto? En realidad tenemos que ver qué hay detrás de la etiqueta. En el mercado hay numerosas etiquetas. Hay algunas que son autodeclaraciones, otras ya están respaldadas por un análisis de ciclo de vida. Y les adelanto, no lo puse en esta presentación, que por ejemplo, el país ya lanzó un programa nacional de etiquetado ambiental y lo que busca es apoyar etiquetas ambientales tipo 1, que son autodeclaraciones, que soy yo como productor diciendo, bueno, mi producto cumple con esto, esto y esto. Y las tipo 3, que son ya las que necesitan un análisis, que están acompañadas de un análisis de ciclo de vida detrás, que cuantifica realmente el impacto en todo su proceso de producción. Entonces, lo que se busca realmente es eso, darle robustez a las etiquetas, que no solo sea un icono verde que vemos y listo, sino que haya más detrás que fundamente sus declaraciones. Por ejemplo, el tema de esta etiqueta, tal vez la han visto de que materiales orgánicos. ¿Qué tan orgánico? ¿Qué significa que sea orgánico? Bueno, son las preguntas que nos tenemos que hacer como consumidores. ¿Dónde están los impactos? ¿Qué realmente nos están diciendo? Lo orgánico no necesariamente es compostable y lo compostable no necesariamente es, o sea, lo biodegradable es compostable, lo compostable no necesariamente es biodegradable. O sea, hay demasiadas preguntas, ¿verdad? Pero ese es el reto que se encuentra también los analistas al tratar también de darle esta información al consumidor. Y, por ejemplo, el tema de biodegradabilidad, los primeros, al menos en Costa Rica, fueron los productos de limpieza, digamos, los primeros en interesarse en dar una etiqueta de biodegradabilidad, ¿verdad? Pero hay más allá, digamos. ¿Qué significa que sea biodegradable realmente? Biodegradable realmente es que se puede degradar por medios biológicos, ¿verdad? Ya sea bacterias u otros organismos biológicos. Pero no necesariamente se composta, que ahora he visto como que mezclan muchos términos en una misma etiqueta y entonces presta mucho la confusión. Entonces, bueno,
ya casi vamos cerrando. Básicamente, lo más importante de todo esto es que entendamos que no solo aclamar que un material sea reciclado o sea biodegradable, entonces ya cumple con todo y es ambientalmente sostenible. No, necesitamos tener, pues, verlo con unos lentes más analíticos, porque hay muchos factores en juego. Otro de los temas que es importante tocar muy rápidamente es la aplicación a la economía circular. La economía circular lo que busca es que se reintegre la mayor cantidad de los recursos al sistema nuevamente, en cada uno de esos productos que vamos fabricando, que vamos consumiendo. Y entonces una forma de entenderlo es teniendo esta perspectiva de ciclo de vida, entendiendo el impacto que estamos generando en cada etapa, para buscar las mayores oportunidades de devolver esos recursos al sistema de producción. Aquí me gusta hacer la nota de que el reciclaje es la última opción en cuanto a economía circular. Tal vez esto les sorprenda, pero es que utilizar de todas las oportunidades de economía circular, el reciclaje es el que genera mayor consumo de recursos y el más ineficiente, porque hay que invertir mucho para hacer un producto nuevo. Entonces, pues, bueno, ahí se los dejo. Y otra aplicación es, por ejemplo, esta ya más a nivel macro, a nivel de país, donde se analiza el impacto ambiental de las regiones o de los países y de sus sistemas de consumo y producción. Esta que les estoy mostrando es una plataforma de acceso libre que Naciones Unidas, la iniciativa de Naciones Unidas y investigadores realizaron para tener esa imagen o ese estudio de huella por país. Entonces ahí lo pueden encontrar en internet. Está muy interesante realmente. En el caso de Costa Rica también se puede acceder a información y a nivel regional también. Entonces, bueno, como ven, es un reto, es un yin y un yang. entre la producción que estoy generando y el consumo que estoy teniendo de mis recursos. Básicamente es el reto del análisis de ciclo de vida y lo que busca la herramienta. En esta era de etiquetas ambientales y declaraciones de producto, lo que está buscando el mercado es una mayor transparencia en la comunicación. Básicamente ese es el fin. Lograr esa transparencia y disminuir tal vez la ambigüedad, la confusión y tomar decisiones más fundamentadas. Entonces, bueno, con esto cierro y espero que les haya gustado. Quedo atenta a las preguntas y bueno, con todo gusto. Muchísimas gracias, Melissa, por tan excelente presentación. Creo que es un tema que tenemos que trabajar más como país, que ya hay muchas personas trabajando, pero aún los esfuerzos que tenemos que hacer son importantes, que podemos asociar justamente esto a sistemas de gestión que ya venimos trabajando, como el programa Bandera Azul, ecológica, en sus diferentes categorías que solicita criterios de compras sostenibles, ¿verdad? Entonces que podamos tener herramientas que nos permitan identificar productos y servicios más ambientales. Justamente esto es una excelente herramienta y justamente como lo mencionó usted en algún momento, contribuir a ese objetivo de producción y consumo responsable que lo tenemos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de forma que todos y todas podamos aportar. En el chat les voy a dejar un link de evaluación del webinar para que lo tengan a mano apenas concluyamos con el cierre de las consultas, que tenemos varias consultas en el chat, para que nos puedan ayudar
a evaluar este webinar. Se los vamos a agradecer muchísimo. Y bueno, para continuar con las consultas que nos hacían, Juan Gamboa nos indica que no entendió si al final se confirmó que el vaso de papel o el vaso de Styrofoam tiene mejor rendimiento ambiental. Esa es una pregunta, ¿cómo te digo? Complicada. Porque el tema de las huellas ambientales es que te evalúa, o sea, hay muchos factores, como lo venía diciendo, a consideración. Entonces, básicamente, dame un segundo, es que tengo acá, perdona, es que esta oficina es compartida. El tema es que al evaluar la huella ambiental completa, digamos, de los productos, no puedes decir cuál es mejor que otro. Puedes decir dónde están los impactos de ambos productos y puedes tomar decisiones con respecto a eso, pero no hay uno mejor y no hay uno peor. En las cosas que uno es fuerte, el otro tal vez puede ser débil. Por ejemplo, el impacto puede ser mayor en el proceso de producción del Styrofoam que el del papel, pero las materias primas del papel generan mayor impacto que el Styrofoam. Entonces, como que tener una decisión y decir, este es mejor al otro, no es la idea. La idea es entender más bien el impacto que hay a lo largo de la cadena de cada uno y así tener una decisión más informada. La idea aquí no es tachar un producto con respecto al otro. Inclusive en el tema del plástico, y bueno, que el Styrofoam es un tipo de plástico, ¿verdad? Se ha tachado muchísimo, pero hay aplicaciones a nivel social que el plástico, por ejemplo, no es el medio ideal. Y no podemos nada más decir, ok, no, solamente por el impacto ambiental, al final que estamos viendo y que estamos teniendo un problema real, nos vamos a volcar y cambiar todo el plástico. ¿Por qué no? Porque entonces generamos un impacto diferente, una transferencia de impactos por cambiar un producto y no entender realmente todo el panorama, podemos generar otros impactos que antes no había. Más o menos por ahí va la lógica. Es un poco compleja. Entonces, sí, la respuesta, digamos, ¿cuál es mejor? Pues no es la idea. La idea es entender los dos procesos de producción y qué impactos hay relacionados en esos procesos. Muchas gracias. Stephanie Solís nos consulta que entonces es recomendable marcar la cuna, es decir, desde que se tienen las materias primas o desde que las materias primas se está obteniendo. Entonces, tal vez como aclarar desde dónde es que se debe iniciar el análisis del ciclo de vida, porque es una consulta bastante frecuente en este proceso. Eso es muy interesante. En la ISO tampoco hay una recomendación de dónde a dónde se inicia el estudio. En muchas empresas por facilidad, por practicidad, lo inician, digamos, lo hacen de la cuna a la puerta, del inicio hasta la etapa donde sale el producto de sus instalaciones, pues. Esto por practicidad, porque, bueno, dejan de tener control, ¿verdad?, respecto a lo que pasa con el producto luego en la etapa de uso y disposición final. Sin embargo, ahí puedes estar perdiendo mucha información. Incluso puedes estar perdiendo el panorama de qué pasa, ¿verdad? ¿Cuál es su destino final y cuál es el recomendable, por ejemplo? Entonces, yo diría, a nivel personal, no recomendaría como que nos limitemos. Si vamos a hacer un análisis de ciclo de vida, entonces busquemos hacerlo lo más completo posible para entender lo más completo la huella ambiental. Y de nuevo, tomar esas decisiones acertadas. Justamente iba
Hay muchos de los límites que establezcamos a la hora de trabajar la unidad funcional, ¿verdad? Bueno, y en este sentido, Juan Gamboa nos vuelve a hacer una consulta. ¿Es posible realizar este análisis un poco más sencillo y rápido para obtener resultados gruesos o aproximados en lugar de tener que invertir en un software especializado? Perdón, es que no escuché la pregunta muy bien. ¿Qué dijiste? Perdón, ¿me escucha? Sí. Ok, la consulta es si es posible hacer un análisis de ciclo de vida más sencillo sin tener que invertir en un software especializado de forma que los resultados sean un poco más gruesos, no tan finos como normalmente se trabaja en análisis de ciclo de vida. ¿Es posible? Ok. Sí es posible hacer un diagnóstico de ciclo de vida. Como les decía, puede ser cuantitativo o cualitativo. Por ejemplo, mediante una gráfica o mediante, no sé, un taller o un foro donde digamos, sentemos a varios expertos del proceso de producción y ellos mismos nos digan, bueno, me parece que aquí se genera más impacto que el otro, pero ese es un análisis, ¿verdad? Cualitativo. A nivel cuantitativo, eh, el asunto es que sí involucra la recopilación de muchos insumos para generar ese inventario, tal como lo dice la ISO, ¿verdad? Digamos, hay softwares de acceso libre, como OpenLCA, que los pueden buscar. El problema es que todo software necesita una base de datos y lo que cuesta, lo que se cobra es por el uso de esa base de datos. Entonces, al final no es tan libre. El software que se utiliza muchísimo, digamos, uno de los más comunes es el CIMAPRO, porque te da de una toda esa facilidad, pero sí, tampoco es de acceso libre. Tienes que tener una licencia, al menos, digamos, a nivel educativo, hay licencias de diferentes tipos para diferentes necesidades. Sí, digamos que ya a ese nivel sí se complica un poco. Por eso es que estos análisis, como les decía, los más cortos pueden durar 6 meses, pero lo recomendable es que dure de 6 meses a un año solo esa aproximación, ese scan. Y pues es un reto tal vez hacerlo de forma accesible para las empresas, porque muchas, pues eso eleva los costos, el hecho de que se necesite un software y el hecho de que se necesite tanto tiempo para recopilar esa información. De momento, te puedo decir que solo una aproximación cualitativa, pero no es lo suficientemente robusto para la toma de decisiones. Perfecto. Sí, precisamente un poco porque ya nos queda poco tiempo para finalizar el webinar y siendo respetuosos con el tiempo de todas las personas. Bueno, nos comentaba Julio Ceballos que en México hay obligación de realizar el ecoetiquetado como consulta. Luego también referirse rápidamente a los beneficios de elaborar un análisis del ciclo de vida. Y bueno, en este caso, Canio Hernández nos consulta si hay una herramienta, en este caso sería aplicar la ISO 14040, ¿verdad? Y el resto de ISOs asociadas, la 14044, ¿verdad? Y luego, también nos hacen la consulta de que, de por qué se promueven más los estudios de huellas que todo el ACV. Y tal vez sí indicar si hay algún organismo a nivel internacional que regule todo esto para justamente trabajar el tema de análisis de ciclo de vida. Vamos a ver. En México, bueno, solo decir que el caso de Costa Rica lo conozco más porque, pues, acá trabajo para Costa Rica. Pero sí sé que en México, al menos no hay un esquema
como el que se planteó el año pasado con el Programa Nacional de Etiquetado Ambiental en Costa Rica. Sí, se ha conversado muchísimo de promoverlo, pero este es un esfuerzo país muy grande, involucra, ¿verdad?, muchos actores, y de momento México no ha tenido oficializado un esquema de etiquetado ambiental, tal como nosotros, tal como el caso de Costa Rica. Sí, las empresas han hecho sus esfuerzos y hay guías, no lo puse en esta presentación, pero hay una guía de etiquetado ambiental mexicana, por ejemplo. Vamos a ver, en el tema de, ¿cuál era la otra pregunta? Se me fue. Ah, bueno, sí, en el tema de las ISOs, tal vez para agregar un poco, está la 14.040 y la 44, que son las bases, y también la 14.025, que ya es para etiquetado ambiental de producto, para etiquetas ambientales propiamente. Y la 14.067, si no me equivoco, que es huella de carbono en productos. ¿Cuáles eran las últimas dos? Ya se me fue. No se escucha nada bien. ¿Me escuchó? ¿Sí? Sobre el etiquetado ambiental. Perdón, El programa nacional. Ah, bueno, sí. Digamos, en el tema del etiquetado ambiental, pues lo más atractivo para una empresa es determinar la huella ambiental de su producto, pero eso sí es en base a un análisis de ciclo de vida, ¿verdad? Entonces, tal vez a la empresa le interesa promocionar que su huella es cierta cantidad y no necesariamente darle al consumidor toda la información de las etapas de ciclo de vida de su proceso. Es más que todo la forma en cómo se está comunicando la información de parte de las empresas y cómo se ha visto que tal vez es más fácil para un consumidor entender el impacto por medio de huellas y no necesariamente por todo, enseñarle todo el proceso y todos los impactos a lo largo de la cadena de producción. Y en realidad sí hay un cierto consenso, como les digo, la iniciativa de ciclo de vida sí promueve lineamientos para regular porque hay pues muchísima gente desarrollando análisis de ciclo de vida y entonces promueve guías y también en el caso de las declaraciones ambientales, que no hable mucho, pero básicamente ya es una declaración oficial de la empresa de sus impactos. Estas sí están siendo promovidas por diferentes organismos internacionales. Para el caso de Latinoamérica, hay hasta un hub, se llama Environmental Hub EPD System, Environmental Product Declaration System, y este también está a nivel europeo. Hay otros operadores que lo que hacen es verificar esas declaraciones ambientales de producto que están promoviendo las empresas. Pero por lo menos ese es el que tenemos más cercano para el caso de Latinoamérica. Bueno, nada más agradecerle a Melissa por el tiempo y a ustedes también por la participación. Es un tema que merece más conversación, merece más de conocimiento. Bueno, hay diferentes herramientas para poder aprender sobre esto que es muy valioso para todas las organizaciones, desde los productos hasta los servicios. Es un reto que tenemos a nivel ambiental, a nivel social y a nivel económico, porque justamente es una forma de contribuir con la transparencia, ¿verdad? Y bueno, quería invitarles también a nuestros próximos webinars del mes del ambiente que pueden encontrar en nuestra página en Facebook, Alianza Empresarial para el Desarrollo, ¿verdad? Ahí pueden encontrar el resto de webinars que estaremos trabajando en diferentes temáticas que pueden también participar. Ojalá que nos acompañen. Y también recordarles que AED ha venido trabajando
con el tema de reactivación económica, apoyando todas nuestras empresas para justamente trabajar el tema del COVID, la reactivación económica, ¿verdad? Entonces, invitarles a que visiten nuestro sitio web www.aedsr.com. Entonces, ahí pueden accesar toda la información. Les estaremos enviando la grabación de este webinar. Y bueno, muchísimas gracias. Les agradecemos también que nos ayuden con la encuesta de satisfacción que les coloqué en el chat, de forma que nos ayuden a mejorar. Es importante la mejora continua desde nuestros productos en temas ambientales, sociales y económicos, como también los diferentes servicios que estamos brindando. Entonces, cualquier consulta nos pueden estar contactando. Bueno, ya ahí Melissa les dejó el contacto, ¿verdad? Pero igual, a través de nosotros pueden hacer sus diferentes consultas y se las haremos llegar a Melissa con muchísimo gusto. Que pasen un excelente día y recordarles nuevamente, les esperamos en los próximos webinars del mes del ambiente. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.